Este proyecto Non Plus Ultra comienza a lo largo de 2023, porque había una serie de inquietudes que sentíamos en el territorio. Bueno, hay una serie de jóvenes que en muchos casos regresaron a sus pueblos de Badajoz a raíz en parte de la pandemia y que se empiezan a cruzar en fiestas, en pequeños encuentros, y yo empiezo a sentir que hay unas inquietudes comunes bueno, que atraviesan a este grupo de jóvenes, igual que atraviesan a mucha gente del territorio, respecto a la dificultad para quedarse. Y de ese caldo de cultivo surge bueno, hay que hacer algo. En un momento propuse a varias personas de diferentes localidades, ¿no? que nos uniésemos en una propuesta que propuse nombrar como Non Plus Ultra. Ese non creo que era el punto de unión, el punto común que tenía todo el grupo de comitentes, ¿no? de querer quedarse, y para quedarse necesitar decir no a una serie de dinámicas que están pero que están muy arraigadas en el territorio. Del primer año, antes de terminar haciendo el encargo a Francesc y ya empezar a trabajar en el proyecto, hicimos diferentes dinámicas, pero que se podrían dividir como unas de interior y otras de exterior. Por un lado fue muy importante hacer recorridos, era una cosa que estaba muy clara desde el principio. Recuerdo mucho la primera excursión en Los Santos de Maimona, que surgió la idea de ir a ver fósiles marinos en las afueras de Los Santos, ¿no? Que era algo como que en particular para mí era impensado totalmente, y dar otra percepción totalmente de lo que teníamos a primera mano del imaginario de la sequía, ¿no? Era como, bueno, ¿cuál es la relación con el agua? Bueno, la relación con el agua pueden ser miles, o sea, de tu propio cuerpo a todos los procesos geológicos, ¿no? Que han atravesado el espacio donde estamos actualmente. Por otro lado, había unas dinámicas como más de interior, de reunirnos en torno a una mesa, y ahí se juntaban procesos más de un estudio más clásico, que ha tenido que ver con compartir textos, con discutirlos, pero también con ejercicios podemos llamar fabulación. Vamos a imaginar qué va a pasar aquí a través de ejercicios casi de meditación, o a través de ejercicios más de juego, más lúdicos, o a veces de escritura automática. Pero bueno, empezábamos como, bueno, ¿qué va a pasar aquí dentro de 10 años? Salimos del pueblo, una deriva recitando los poemas que Maite había escrito para el grupo, una cosa muy hermosa, que Maite recogió muy bien esas inquietudes y fue muy generosa, escribiendo poemas casi como cartas al grupo de comitentes. Y cuando estábamos ya terminando ese recital, había una figura, una especie de cigüeña drag que estaba entre los límites del pueblo y que nos animaba a seguirla. Y bueno, era el comienzo de la performance de Landorfium, Sudar la lluvia, que terminó en esa misma cantera que se había inundado y que luego ese agua se secó. Bueno, terminó haciendo una rogativa a la lluvia a través del baile, a través del goce, a través del sudor colectivo. Vamos a sudar para invocar esa lluvia, que de hecho hay que destacar que llegó. Yo conocía el trabajo de Francesc Ruiz, de encontrarlo y de seguirlo a lo largo de años y de admirarlo bastante. Su trabajo está muy vinculado a entornos urbanos. Ha trabajado mucho la ciudad, ¿no? Las ciudades como grandes impresiones, como espacios de intercambio, pero en esos trabajos que ha hecho en entornos urbanos ha desarrollado una sensibilidad para acercarse a pequeños grupos, a contraculturas, a contextos muy específicos, de una forma muy inteligente, muy respetuosa, y
creo que de una forma muy valiente, con una capacidad para apropiarse de elementos sin privatizarlos, sin hacerlos propios, pero sí transformándolos y devolverlos como multiplicado en posibilidades. El artista debía entender el espacio público como lugar en transformación y disputa, analizar modos de producción del territorio, procesos de distribución, conexión y articulación, tanto de personas como de mercancías, abordar la sequía como problema ecológico y metáfora de la dificultad de hablar de esta tierra, dejar una huella en la percepción del territorio, intervenir en los relatos y mitologías locales atendiendo a su maleabilidad, integrar un proceso performativo con el grupo de comitentes y comunidades locales y mantener el humor y la alegría como estrategias para hablar de un territorio dañado, generando la hegemonía. Por un lado, no tenía que ser de Extremadura y preferiblemente tenía que conocer poco Extremadura para que su acercamiento al territorio fuese a través del grupo de comitentes. Y por otro lado, que el artista tenía que tener una habilidad muy difícil de encontrar, que es saber utilizar el humor de una forma muy sensible, muy inteligente, para apropiarse de los relatos que ya están. Visitar muchos caños, visitar muchos pilares, visitar todo ese paisaje hídrico, ¿no?, de la comarca y de la región, visitar esas fuentes que de repente se podían connotar moralmente, ¿no? Hay una fuente, la fuente de arriba, que tiene un caño bueno, un caño malo, y por otro lado había esa idea de que en Hornacho también visitando había muchas fuentes tapadas, cerradas, por voluntad ya del propio cambio climático que ha llevado a que las fuentes dejen o por la explotación de los acuíferos del entorno o por la mala gestión hídrica, ¿no? De repente pues esas fuentes no están, a veces están, a veces se tapan, a veces pero yo es lo que quiero decir que en el cómic, lo que expreso ahí es como se tapan esas fuentes, pero luego todo lo que se tapa sale por otro lado, de una manera o de otra, pues a partir de una formación extraña, que puede ser las esculturas margivegantes, o a partir de un chorro descontrolado, cuando has intentado tapar algo sale de otra manera, o a partir de la rabia, ¿no?, por ejemplo. El cómic es un cómic autoeditado por El Chorrillo, imprenta El Chorrillo, ayer, octubre de 2025, y es un cómic que reproduce, pues es en blanco, rojo y negro, y reproduce pues todo el imaginario que se ha ido volcando, y es ahí lo que comentaba antes, como es el cómic, es la base a todas las posteriores intervenciones en el territorio. Los cómics se repartieron en la inauguración, pero van a seguir como filtrándose en el territorio a otra escala, a otros ritmos, tanto de mano en mano como también pues una cosa importante, ¿no?, que estén en las bibliotecas de los pueblos del entorno. Bueno, visitamos la gasolinera y esta intervención espectacular, que hay una escala de, cómo podemos también trabajar con la escala de la logística y que no nos abrume y poder interpretarla, intervenirla. La intervención es articular, o sea, todo lo que sucede ahí, integrar un mural de vinilo, que es el material con que digamos la personalidad del lugar, y es un vinilo estallado que te habla de esa gotita articulada, pues intentando hablar de lo que sucede alrededor del lugar, alrededor del extractivismo, del agua y ese paisaje, ¿no? Un paisaje craquelado. Nos pareció, a mí por lo menos me pareció que fue súper importante que no fuera un contenido localizado, sino que respetaba justamente lo que le hemos pedido en el encargo, ¿no?, que era la distribución geográfica por el territorio y que tuviera también luego una permanencia, ¿no? Es algo que aparece en el cómic y luego pues generar como un monumento extraño, algo que ya existe, pero resignificarlo de otra manera, ¿no? Y creo que muy contento con esta intervención. La inauguración fue realmente un momento de presentación del proyecto Los Caños. O sea, digo esto en el sentido de que no fue un momento de apertura y ahora ya está terminado y presentado al público el trabajo,
No, el proyecto bueno, se ha ido expandiendo tanto en el territorio como en el tiempo, antes y después. Por ejemplo, la revista El Mensajero, el inserto que se hizo ahí, se empezó a repartir unas semanas antes en la Feria de Zafra. Más de 5.000 ejemplares se repartieron y estuvieron dando vueltas por todo el territorio. Hicimos ese inserto porque sabíamos que bueno, era algo importante para mover la presentación de la intervención, y sabíamos que coincidiendo con la Feria Internacional de Ganadería de Zafra, pues era una manera de llegar al máximo de gente. Este inserto ya era como el primer capítulo del cómic. Pero luego terminar visitando el Chorrillo, imprimiendo ahí en el momento unas imágenes para ver la imprenta, la fuente de tinta en funcionamiento, y tener la escala de, bueno, de leer, de compartirlo, de contar historias a una escala mucho más cercana a la vida cotidiana de pueblos como Llera o como Los Santos. Permitió hacer ese juego de escalas y de narrativas que funcionan a diferentes ritmos. Imprimir y publicar para mí es algo muy cercano también a una fuente o a sabotear un circuito. La gente que vino a la inauguración pudo disfrutar del evento, conocerlo, que fue un evento además muy generoso, no parábamos de repartir, ¿no? Los volantes, el póster, el cómic, unas pegatinas, había muchas cosas. Pero no deja de ser un vistazo al proyecto, ¿no? Y eso refleja también la perspectiva que tenemos de trabajar este territorio, que tiene muchas capas. Y para mí aquí hemos hecho un corte en el día a día, en un día a día que a lo mejor no provocaba que hubiera nada. Hemos hecho un corte en la manera de hacer las cosas, y ese corte ha salido un chorro ahí, que es el proyecto, ¿no?